Bien, acá estoy compartiendo con ustedes lo que corresponde al histología y tienen que ver el capítulo 6, tejido nervioso. ¿Están viendo correctamente? Sí se ve, profe. Dale, gracias por responder. En- Recuerden siempre entonces cuando están viendo esto, si quieren repasar o cuando estén leyendo otro texto, recuerden que eso que nosotros vimos ayer acerca del refuerzo de las conexiones sinápticas y el aumento del espesor de las dendritas, lo realizan ustedes cada vez que leen algo de una manera diferente, ven algo desde otro ángulo o están aprendiendo o reforzando lo que conocen ustedes, agregando cosas relacionadas, ¿sí? Entonces, en este momento así en el que ustedes ven el Atlas y eso les debe ayudar en ese sentido, ya que ustedes están metiendo no solamente texto, que es lo que hicieron con el libro, no solamente audio, que es lo que está básicamente más fuerte cuando ustedes están haciendo la parte de ver las clases grabadas, sino que además están metiendo ustedes una nueva fuente de información que es una clasificación rápida de qué es lo que vamos a estudiar. ¿Hay alguien que quiere entrar un ratito y admitirle? Ahí está. Entonces siempre aprovechen esto para poder hacer ese pequeño repaso. Recuerden que este Atlas tiene justamente esta condensación de conocimiento y generalmente va a mantener esto, ¿verdad? Que es un esquema general que es el que se va a repetir otra vez acá al ir mostrando las imágenes y por lo tanto quiere decir que tiene alguna lógica detrás de ella y que al autor, al creador de esto les permitió pues aprender mejor lo que está expresando en este punto. Se considera que debe ser un experto para poder escribir algo al respecto, ¿verdad? Entonces, por eso está de esta manera. Vamos a hablar entonces nosotros del tejido nervioso. Aquí en el tejido nervioso nosotros, además de ver lo que es el tejido, vemos órganos que están relacionados con el tejido nervioso o que son puramente nerviosos como el cerebro, el cerebelo y la médula, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo tipo por primera vez, además de observar las generalidades, las células y los tejidos, ver también ya órganos completos compuestos a partir de ese tejido. Entonces por eso es importante y es un poquito más largo también lo que estamos viendo, ¿sí? Habíamos dicho que somos clasificadores empedernidos, entonces vamos a tener varias clasificaciones. Aquí tenemos dos clasificaciones, una clasificación anatómica y una clasificación funcional. Prácticamente nosotros vamos a basarnos en... escuché un ruido, seguro fue gente poniendo presente nomás, pero por si acaso voy a corroborar si nadie quiere entrar. No, muy bien. Estaba diciéndole que tenemos una subdivisión anatómica, habíamos dicho que el sistema nervioso puede ser central o periférico, y básicamente decíamos que era sistema nervioso central si la estructura que estábamos estudiando estaba cubierto por una protección ósea, en el caso de lo que corresponde al cráneo para el cerebro cerebelo y la cavidad medular la columna, de la columna vertebral en el caso de la médula espinal, ¿verdad? Que son los dos que están citados acá en este punto. Y el sistema nervioso periférico, entonces, todo lo que se encuentra por fuera de eso. Pero eso nos dice solamente, o sea, es puramente anatómica, no nos está diciendo nada más a partir de eso. Entonces también dividimos al sistema nervioso de acuerdo a su funcionalidad. Y podemos decir que existe un sistema nervioso somático que es el que se encarga de controlar nuestros movimientos voluntarios, está bajo el control de nuestra voluntad. Podemos, es lo que estoy haciendo ahora, hablar con ustedes, el hecho de poder mover a mi antojo piernas, manos cuando quiero, eso está entonces manejado por ese sistema nervioso autónomo o los ojos mismos, ¿verdad? Cuando estoy moviendo para poder fijar en un lugar. Entonces todo eso está manejado por el sistema nervioso somático, no es autónomo. Y tenemos en oposición a esto un sistema automático, que es el sistema autónomo. Este sistema se encarga de controlar cuestiones que no deben o no necesitan estar activadas continuamente según nuestra conciencia. Yo no necesito pensar en respirar para respirar, pero sin embargo ahora mismo decir respirar, estoy seguro que algunos de ustedes se dieron cuenta de que respiraron en ese momento y de que pueden variar la velocidad. Entonces el sistema autonómico, si bien no requiere del control voluntario para funcionar, si pueden ser estimulados o inhibidos en base a las experiencias que tengamos.
¿Por qué eso? Porque el sistema nervioso pues, es un sistema de integración de la comunicación para formar información y responder de esa manera ante lo que estamos observando. Bueno, este sistema nervioso autonómico realmente se puede subdividir en dos divisiones eh, que son opuestas, antagónicas, que son el sistema simpático y el parasimpático. Todo lo que sea correr o luchar, ¿verdad? Flight or fight, en ese punto, todo eso está controlado por el simpático. Y para el simpático es todo lo que sea lo contrario a eso, ¿sí? La digestión, la tranquilidad, el reposo, secreciones glandulares, etcétera. Entonces generalmente va a estar controlado por el sistema nervioso parasimpático. Eh, Hay una moda actual debido a la gran cantidad de neuronas y de tejido nervioso que se encuentra en él, de hablar de un tercer sistema nervioso, ¿verdad? Y ese sistema nervioso es el sistema nervioso entérico. Sin embargo, y es per se, se puede decir que es un sistema tipo bastante complejo porque tiene muchas neuronas, hace un control automático de todo lo que ocurre dentro del aparato digestivo, pero realmente per se responde a una inervación de tipo parasimpática. Entonces, por eso es un poco dependiendo del autor al que lean si se cita o no a ese sistema nervioso entérico como uno aparte. Nosotros aquí en este texto lo vamos, o sea, en esta parte lo vamos a estudiar incluido dentro del sistema nervioso parasimpático, pero en nuestro texto le cita en, un poco aparte del sistema nervioso entérico, pero después hace nomás también otra un hincapié en el que son fibras parasimpáticas las que corresponden al control de ese sistema. Esto es muy simpático porque a pesar de todo tienen una autonomía general. Por ejemplo, el ritmo que se genera de manera automática en ese punto está dado por un marcapasos interno que son formados por unas células específicas que se llaman células de Cajal. Y son ellas lo que ponen tipo el ritmo básico para el movimiento del peristaltismo. Y sobre eso es lo que actúa otra vez el sistema ganglionar para poder modularlo. Entonces, es todo un tema, por eso es una discusión que se está viendo. Ok, vamos entonces a la estrella de este cuadro. Nosotros hemos visto en todos los tejidos que estudiamos que siempre tienen que cumplir alguna función, ¿verdad? Entonces, la función fundamental del sistema nervioso es la comunicación. Tiene que integrar datos, generar información y en consecuencia actuar, generar una respuesta, ¿verdad? La célula fundamental desde ese punto de vista es esta célula que está vista acá esquemáticamente, que es la neurona. Algo interesante es que nosotros decimos la neurona, sin embargo, hay una grandiosa cantidad de subtipos de neuronas y tanto en su forma como en su tamaño pueden llegar a ser extremadamente variables. Sin embargo, cuando yo les hablo a neurona o cuando de neurona o cuando a cualquier eh, no, iba a decir médico, pero es a cualquier persona relacionada con la biología, se le habla de neurona, lo que automáticamente le viene a la mente es una imagen como esta que está acá, ¿sí? Sin embargo, esta es una representación de una neurona específica, ¿verdad? Que es una motoneurona, una neurona que tiene de particularidad que es extremadamente grande y extremadamente larga. Entonces, por eso tipo se la estudia en este punto, porque es súper llamativa en cuanto a eso. Y además esta morfología la vemos tipo repetida e inigualable en otros tipos celulares, entonces es fácilmente reconocerle y no confundirse con otros tipos de células cuando vemos esta, ¿sí? Y aquí estamos viendo algo interesante. Nosotros dividimos recién lo que correspondía al sistema nervioso y dijimos que había un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Sin embargo, podemos ver que las células, como esta neurona que está siendo representada, como le dije, como una neurona motora en este punto, la misma célula puede encontrarse tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Se encuentran en los dos al mismo tiempo. Solamente que su parte mayor, su cuerpo está dentro del sistema nervioso central y su prolongación es la que sale desde allí y llega a discurrir por fuera de esa protección ósea, discurre fuera de eso y llega hasta el lugar donde tenga que ser efector.
Esta neurona, por ejemplo, podría ser una neurona que se encuentra a nivel del segmento lumbar de la columna vertebral o de la médula y se encuentra en el asta anterior y de ahí emite una proyección hasta el dedo gordo de mi pie derecho. Entonces, imagínense ustedes que tengan que tener más de 1 metro de longitud, todo esto para cumplir esta. Entonces, esta célula es realmente larga. Eso varía, ¿verdad?, de persona a persona dependiendo de su estatura. Entonces, esto es algo interesante acerca de esto. Y nos permite estudiar las características fundamentales. En el caso de este tipo de neuronas motoras, su cuerpo principal se va a encontrar en el sistema nervioso central y va a estar compuesta de la siguiente manera. Vamos a tener una región que contenga al núcleo y ese va a ser el cuerpo soma o pericarión de la neurona. Todo esto que está aquí representado en este punto, ¿sí? Eso va a ser entonces el cuerpo soma o pericarión de la neurona. ¿Por qué se llama pericarión? Peri es alrededor de y carión es el núcleo. Entonces tenemos lo que se encuentra alrededor del núcleo. Eso es algo interesante porque vamos a observar en las células, cuando veamos bien ya el tejido nervioso per se, vamos a ver que varias de las células parece que no tienen una frontera específica y eso es súper llamativo, sobre todo en estas células que tienen estas prolongaciones, ¿verdad? No tienen una frontera específica. Entonces, en vez de llamarle citoplasma como tal o cuerpo celular o algo por el estilo, se utiliza pericarión porque es una forma de decir que es la sustancia que se encuentra contenida más cercana al núcleo. Vamos a hablar de eso otra vez cuando hablemos un poquitito de lo que es la teoría neuronal del cerebro, que ustedes van a revisitar cuando estudien fisiología. Entonces tenemos eso como primera parte, el pericarión. En el centro del pericarión generalmente vamos a tener un núcleo que se llama núcleo vesicular o núcleo vesiculoso. ¿Qué quiere decir eso? Que parece una bolsa. Vesícula es bolsa. Entonces vamos a tener, lo visible va a ser esto como una membrana nuclear. Después de eso vamos a tener una eucromatina o cromatina laxa, perdón, dentro del núcleo y finalmente un nucleolo prominente. Entonces, eso es característico de estas neuronas y no se suele repetir en otros tipos celulares de este punto. Algo también súper interesante acerca de estas neuronas es que van a ver que el núcleo solo es más grande que inclusive algunas células que se encuentran en adyacencias. Solo el núcleo es más grande que toda o una célula entera que se encuentra al lado. Son células realmente grandes con núcleos realmente grandes. Y eso les da un aspecto de cuando uno está viendo a bajo aumento ya luego de que parece, ups, se me movió un poquitito, de que parece ya que está viendo un ojo de búho, ¿verdad? Con el ojo en el centro, globo ocular en el centro y todo, esta es la parte que ayuda a amplificar el sonido que llega hasta la parte frontal de la cabeza del búho, ¿verdad? Entonces se ve como un ojo de búho en ese caso. Después de eso, del carión, del pericarión que forma lo que corresponde al cuerpo o soma de la neurona, vemos que eso está lleno de un contenido citoplasmático. En este caso, ese contenido citoplasmático se llama neuroplasma, ¿verdad? Neuro porque está en la parte nerviosa y plasma correspondiente al líquido que se encuentra en él. ¿Alguien más quiere entrar? Voy a admitirle y continuamos. Les estaba diciendo entonces que eso es el neuroplasma. Y vemos nosotros que en este neuroplasma, se me volvió a mover, a retroceder todo y a centrar, ahí está. Vemos nosotros que en ese neuroplasma se encuentran estas estructuras que se tiñen de una coloración más oscura y que le dan como un aspecto de leopardo, por decirlo así, de piel de leopardo a esto. Esto está teniendo animal print acorde con la temperatura de hoy, nuestra neurona. Entonces, se ve ahí como animal print en leopardo, esas estructuras que se ven más teñidas dentro del neuroplasma. Esas estructuras son las que se conocen como cuerpos de níquel o sustancia de níquel y corresponden a cisternas de retículo endoplasmático rugoso. Ustedes saben, generalmente se ven en más oscuras, vasofílicas eso. ¿Por qué se ven vasofílicas si están dentro del citoplasma? Ustedes saben que el retículo endoplasmático rugoso tiene ese adjetivo de rugoso porque tiene gran cantidad de ribosoma alrededor y los ribosomas se unen unos a otros y cumplen su función cuando tienen ARN en él.
Y el ARN es un ácido nucleico. Y los ácidos nucleicos nosotros sabemos que son ácidos, por lo tanto son vasofílicos y por lo tanto se van a teñir de basófilo o de una coloración eh, azul oscura o violeta oscura cuando usamos ese tipo de tinciones, ¿sí? Entonces de ahí que podamos inferir que se van a ver de esta forma, como les digo, en leopardo en este punto. Bien, vamos yendo siempre para afuera. Al llegar a la parte de la membrana generalmente no es muy visible. En este punto suele delimitarse un poco a nivel del pericarión, pero vamos a ver que esta célula para cumplir sus funciones debe emitir prolongaciones. Entonces tenemos básicamente dos tipos de prolongaciones. Unas prolongaciones ramificadas arboriformes que tienen como función fundamental el hecho de recibir información del exterior en ese punto y llevarlos hasta lo que corresponde al pericarión, integrarlos aquí, y una prolongación efectora que sale del pericarión y se proyecta para enviar una señal resultante después del procesamiento de los datos. En este punto, las proyecciones arboriformes receptoras se conocen como dendritas y la proyección única efectora se conoce como axón en este punto, ¿sí? Ustedes como ven en este esquema, mucha información ya estamos quitando de esto, ¿verdad? Pero podemos quitar más todavía. En este esquema ustedes pueden ver que la sustancia de níquel puede meterse dentro de la ramificación primaria de las dendritas. Estas dendritas tienen varias ramificaciones, entonces vamos nosotros así. La primera parte es la primaria, después su bifurcación va a ser secundaria, terciaria y así sucesivamente vamos a tener en este punto, ¿verdad? Entonces ustedes ven cómo la sustancia de níquel ingresa a esta parte dentro de lo que corresponde a las dendritas. Sin embargo, a nivel del axón, nosotros vemos una zona de exclusión de organelas en el cual no se observa lo que es fácilmente visible, que es la sustancia de níquel, no se observa dentro de un área específica que se llama cono axónico. El cono axónico es la parte donde nosotros tenemos el gatillo, la zona de gatillo que desencadena el potencial de acción. Escuché que alguien quiere entrar. Me hizo el ruidito de que alguien quiere entrar, pero no me llega, no me aparece en pantalla nada. Entonces, si alguno de sus compañeros les pregunta, díganle nada más que por favor, no pida, quite, cierre todo el Chrome y vuelva a abrir. En la clase anterior tuvimos ese problema y a la mañana tuvimos también ese problema. Entonces, aparentemente, no sé qué pasa, pero parece que es cuando estamos pasando cierto tiempo del inicio, se vuelve medio selectivo el Meet para mostrar a quienes están pidiéndose. En algunos casos logramos que cuando dejaban de pedir, cerraban y volvían a iniciar su Chrome, pedían de nuevo unirse, se les aceptara. En otros casos, uno tuvo que crear una cuenta de correo nuevo para poder ingresar. Así que si alguien por ahí les escribe a ustedes y les dice que no les estoy aceptando, le dicen que sonó, pero que no veo ningún pedido, no me da la posibilidad de aceptar. Bien, ahí estamos teniendo entonces información hasta este punto. Ahora vamos a centrarnos un poquitito en esta prolongación única efectora que es el axón o cilindro eje. El axón entonces es una prolongación que puede tener alguna que otra ramificación en su trayecto, no es muy frecuente. Sí, en la parte final puede llegar a tener ramificaciones, sobre todo en la parte del telo o teledendro, ¿verdad? Y después genera los botones sinápticos en este punto. Y algo interesante que ustedes pueden ver es acá ya el esquema este que está puesto. Hay dos tipos de axones, los axones que son mielínicos y amielínicos. La mielina ya vimos ayer que es una sustancia que se encarga de aislar esto en este punto. Aun cuando no esté aislado, sí o sí necesita que alguna célula le revista para poder darle un microambiente adecuado, ¿sí? La mielina aísla, pero si no tiene mielina, igual suele estar recubierto por proyecciones celulares y eso lo que hacen es le dan un microambiente adecuado para que el axón pueda desenvolverse en ese punto. Y ven acá que en la parte del sistema nervioso central, el encargado de generar esta vaina de mielina es el oligodendrocito, que también es una célula dendrítica, es decir, que tiene prolongaciones también en forma de ramas en este punto, y un oligodendrocito puede proveer mielina para uno o varias neuronas, mientras que en el sistema nervioso periférico tenemos también mielínicos y amielínicos, pero en este caso las células que generan la mielina son diferentes, se llaman células de Schwann,
y solamente pueden generar o recubrir un solo axón. Este puede hacer uno más, este uno solo en este punto. Utiliza toda la célula para cubrir el axón. Bien, muchísima información entonces quitamos de este esquema, eso es importante que ustedes puedan tipo ver y repetir en sus casos, ¿verdad? Bien, entonces acá ya hablamos de la neurona, después están las células gliales, hay dos tipos de células gliales que van acorde con la división anatómica que se encuentra acá, que van a corresponder entonces a células de la glía central, que son cuatro: oligodendrocitos, astrocitos, microglia y células ependimales. ¿Por qué esto se llama microglia? Porque realmente es difícil diferenciar a simple vista o con tinciones normales los oligodendrocitos de los astrocitos. Cuando tienen las características exactas es fácil, pero en algunos casos se solapan bastante esas características, entonces uno no sabe si lo que está viendo es un óligo o un astrocito, y antes se le llamaba por eso a ellos macroglia. Entonces se refería a uno de ellos como macroglia, y al otro que era pequeñito y que era súper fácil de reconocer le llamaban microglia. De ahí que eso se quedó con el nombre de microglia. Y los otros son las células ependimarias que vamos a estudiar entonces también. Y en el sistema nervioso periférico tenemos básicamente dos, realmente hay más. Toda célula de sostén que se encuentra en el sistema nervioso periférico va a formar parte de estas células gliales, ¿verdad? Por ejemplo, las que se estudian a nivel de las células olfatorias, las que se encuentran a nivel de los corpúsculos gustativos, las que se encuentran a nivel de la retina, todas estas crean un microambiente de soporte a las neuronas, por lo tanto, por definición son células gliales, pero como son demasiado específicas de un lugar, entonces por eso no las estudiamos acá. Lo vamos a estudiar respectivamente en cada parte cuando veamos. Pero estas dos, las células de Schwann y las células satélites, son realmente bastante ubicuas. Donde se encuentran células ganglionares, no importa de dónde sea, vamos a encontrar células satélites, y donde se encuentran prolongaciones de axones, es decir, donde aparezcan fibras nerviosas, vamos a encontrar células de Schwann en la parte periférica. Por eso las estudiamos acá. Ok, entremos entonces a lo que corresponde al sistema nervioso central. Acá comienzan ellos con una tinción específica que tiñe por sublimación la parte de afuera de las células. Nosotros vamos a verla con una tinción un poquitito más conocida, ¿verdad? En este punto. Digo más conocida porque sigue manteniendo tipo la forma genérica de una tinción normal como la de HIE. Y acá vamos a ver otra vez que existe una clasificación del tejido nervioso de origen central en el que se encuentra el sistema nervioso central. Ese tejido puede clasificarse otra vez, a su vez, en sustancias: sustancia gris y sustancia blanca. Esa clasificación es macroscópica, sin embargo, tiene una representación igual, bastante fácil de seguir en microscopía. Lo que se ve más claro corresponde a sustancia blanca, lo que se ve más oscuro corresponde a sustancia gris. Entonces ustedes acá, por ejemplo, pueden ver esto, que es el cerebelo, y esto que es el cerebro de un ratón. Pueden ver que todas esas regiones más claras que están acá, estas regiones que se tiñen menos, van a corresponder a sustancia blanca, y todo lo que se tiñe de oscuro va a corresponder a sustancia gris. Lo mismo, más claro en esto, que esto sí sigue más o menos algo parecido a lo de los primates, ¿verdad? En el que tenemos estas estructuras por fuera que tienen gran superficie y por eso tienen que tener hendiduras o incisuras, y si fuera en el cerebro tendríamos, ¿verdad?, giros o circunvoluciones. Aquí, como esto es el cerebelo, se llaman láminas, entonces tenemos las láminas y las incisuras o hendiduras, ¿verdad?, en este punto. Entonces lo que se tiñe más oscuro también es sustancia gris, lo que se tiñe más claro es blanco. Acá lo que tienen que recordar es la razón por la cual la sustancia blanca se ve blanca. La sustancia blanca tiene solamente prolongaciones de las neuronas junto con sus células de sostén. Ustedes recuerden que las células de sostén en las prolongaciones neuronales que hacían mielina, y la mielina es grasa, entonces esto se ve blanco brillante por la cantidad de grasa acumulada que tienen ahí. Por eso es sustancia blanca. Mientras que en la sustancia gris, lo que tiene que haber, además, por supuesto, de la célula de sostén y de las prolongaciones, son los cuerpos, somas o pericariones de las neuronas. Los cuerpos propiamente dichos están acá. Y esos cuerpos son los que le dan a esta característica de más teñido con cualquier tinción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se tiñe más es el ácido nucleico, la parte de los núcleos, y en este caso el retículo endoplasmático rugoso de nuestras neuronas. Bien, vamos a mirar entonces, vamos a ver dónde caemos, no importa. Ahí
caímos en esta región acá, en este punto entonces, y vemos un montón de estructuras grandes embebidos en un fondo medio homogéneo, ¿verdad? Nos alejamos un poquitito de eso y acá observamos esto que es más claro, con células que están más o menos en fila india en este punto, entonces esto va a corresponder a la sustancia blanca, esto va a corresponder a la sustancia gris de lo que estemos viendo en este punto, ¿sí? La sustancia blanca va a estar caracterizada entonces por las proyecciones de las neuronas. Vamos a ver si se nota con esta tinción. Y generalmente con ninguna tinción de rutina se suelen notar. En vez de eso, ¿qué es lo que vemos nosotros? Estas estructuras que parecen como hilos en el fondo, ¿sí? Entonces, esto que tiene mucha cantidad de esos hilos y no veo ningún cuerpo neuronal, entonces obviamente esto va a ser la sustancia blanca. Ahora, en oposición a eso, vamos a centrarnos en este punto y vamos a agarrarle a esta célula que se encuentra acá, ¿verdad? Porque está mejor puesta nada más. Entonces vemos que son células enormes, células grandiosas en comparación con las otras células que se encuentran al lado. Tienen un núcleo que es vesicular y un nucleolo prominente en él. Esa es la descripción clásica de una neurona, ¿verdad? Vamos a ver si ellas nos citan acá alguna neurona específica. No, todo es a nivel del cerebelo. Vamos a buscar nosotros más entonces hacia lo que correspondería a la corteza de los ratones. Vamos a ver qué podemos observar entonces en esto. Todas estas células grandes que ustedes están viendo acá corresponden a neuronas. Vamos a ver si acá donde hay menos neuronas podemos ver más características llamativas de ellas. Aquí vemos una neurona con sus prolongaciones, vemos una o dos prolongaciones. Realmente vamos a ver si podemos saber qué son cada una de esas prolongaciones. Este de acá parece un axón, este parece una dendrita, pero no estoy seguro porque no se ve tan bien teñido lo que corresponde a su sustancia de níquel. Acá vemos otra neurona característica, esta es una neurona de forma piramidal. Vemos el núcleo enorme vesicular adentro, el nucleolo prominente, y acá estamos viendo una de sus prolongaciones en este sentido, que también es difícil de evaluar porque justo acá hay otra célula encima, en este punto. Entonces, sin importar la tinción que ustedes vean, sepan que son células enormes. El contenido del material acá, que en teoría se usó justamente acá violeta de crescilo para poder ver mejor ese contenido en este punto, ¿verdad? No se nota como esa forma que le dije yo en piel de leopardo, ¿verdad? En este punto, sino que se nota bien oscura y tiñendo todo el citoplasma y a veces inclusive cubriendo como acá lo que corresponde al núcleo. Ven que este es el nucleolo, pero no puedo ver bien el núcleo porque está lleno de esa sustancia que corresponde a la sustancia de níquel que se encuentra en el citoplasma, ¿verdad? Entonces, toda esa morfología es la que ustedes van a ver para poder diferenciar una neurona. Ahora, quiero pasar. En este punto lo importante que ustedes sepan es, ¿hay neuronas, sustancia gris? No hay neuronas, sustancia blanca. En el caso del cerebro, nosotros tenemos dos zonas de eso, ¿verdad? En la parte de la corteza tenemos la sustancia gris, mientras que hacia abajo, hacia adentro, tenemos la sustancia blanca, pero como van a poder ver ustedes acá, cosa que también ocurre en el cerebro humano, a nivel de la base, a nivel de los ventrículos y asociado a sus paredes, también vamos a tener zonas con gran cantidad de somas neuronales. Eso se conocen como núcleos nerviosos de la base. Entonces acá tenemos esto es un núcleo de la base, esto que encuentran acá también es un núcleo de la base, esto parece bastante al núcleo lenticular, ¿verdad? En este punto. Eh, no sabemos si es porque no sé el equivalente de eso en ratones. Entonces vemos todo lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris en este punto. Aquí hay un montón de células bastante grandes. Vamos a ver qué morfología tienen esas células. Esta internet chincha hasta ahora mucha gente ya viendo Netflix. Ahí están las células. Vamos a ver cómo son. Vamos a mirarles un poquito. Obviamente van a ser neuronas, ¿verdad? Por el tamaño que vemos que ya se podía verles casi al menor aumento. Sigue pixelando. Voy a recargar. Qué linda celda.
Esta casi es la morfología clásica, que sí es un poquito grueso lo nuestro corte acá. Esta es la morfología tipo clásica de una neurona cuando el corte es más fino, donde ustedes observan la forma piramidal, la forma piramidal, el núcleo vesicular, esto que corresponde a las condensaciones en el citoplasma, la sustancia de Nissl o los cuerpos de Nissl, ¿verdad? Que corresponde al retículo endoplasmático, y las proyecciones que van saliendo a partir de este punto. Acá tenemos otra que cumple con esas mismas características también. Acá vemos una célula cuyas proyecciones son más visibles. Acá estamos siguiendo un poquitito. En estas tinciones en general, la tinción que tiñe el citoplasma, generalmente lo que se nota es el comienzo de la proyección, pero después ya deja de verse, ¿sí? Por eso, para ver realmente al resto de las células, necesitamos nosotros tinciones especiales. Como estas son tinciones de técnicas clásicas, esta que está acá, que es la violeta de Crecilo, el Azan, el HI, etcétera. Lo que se hace es se pone el corte directamente en la sustancia disuelta, en ese punto se saca, se lava y se monta. Entonces, todas estas tienen esa misma técnica. Lo que se tiñe generalmente es lo que se encuentra dentro de la célula y por eso nosotros no podemos ver bien lo que corresponde a las proyecciones, porque esas proyecciones casi no tienen nada. Ustedes recuerdan que lo que tienen es algunas vesículas pequeñas que generalmente se encuentran ya en la parte más distal, y en el medio tenemos nosotros microtúbulos y neurofilamentos. Ambos estructuras subcelulares bastante pequeñas, que no se tiñen bien en ese punto. Entonces, los anatomistas iniciales creían que esto era un sincitio. Ustedes ya escucharon la palabra sincitio previamente. Sincitio, como en el sincitio trofoblasto, implica una unión de células con todos los núcleos dentro del mismo citoplasma. Es decir, son células multinucleadas. Entonces los primeros anatomistas, histólogos que vieron esto creyeron que el cerebro era un sincitio también y que todas estas células estaban embebidas realmente en un gran citoplasma que ocupaba todo lo que correspondía al cerebro en ese punto. En oposición a eso, vamos a ver nosotros enseguida con la otra tinción, que son las tinciones de Golgi y de Cajal. Ellos comenzaron a ver que realmente las células eran aisladas y que emitían esas proyecciones y esas proyecciones iban lejos de ellas nada más. Y que, sin embargo, eran células individuales. Y ahí comenzó lo que se llama la teoría celular del cerebro o del tejido nervioso. Recién en ese momento fue que ellos entendieron que la sinapsis y todos los demás era importante. Eso ocurrió a inicios de 1900 recién. O sea, eso es relativamente nuevo. Nosotros estamos aprendiendo recién de nuestro cerebro mientras en la física se estaba estudiando el origen del átomo, se estaba descubriendo la expansión del universo, se estaba comenzando a saber que nosotros no éramos solamente una parte acá, sino que existían muchísimas estructuras que se llamaban galaxias alrededor. Imagínense la revolución en todo nivel de pensamiento que estaba ocurriendo en esa época, cuando nosotros estábamos estudiando el órgano de nuestro pensamiento. Algo súper interesante. Bien, retrocedo un poco y les dije ya, importante en este punto, donde hay neuronas, sustancia gris, donde no hay neuronas, sustancia blanca. Sin embargo, cuando nos centramos en este órgano que está acá, que es el cerebelo, comenzamos a ver un patrón emergente en este punto, ¿sí? Vemos un patrón en bandas, algo clarito en el centro, a partir de acá salen estas cuestiones que parecen como circunvoluciones, las láminas que les dije en este punto, ¿verdad? Parecen como hojitas que salen del cerebelo, y vemos que está esto que inicialmente veíamos más claro, llega hasta cierto punto, está totalmente revestido por una zona muchísimo más basófila, que va a ser así porque tienen gran cantidad de núcleos, y por encima vemos otra zona un poquito más clara, pero no tan clara como la que se encuentra adentro, ¿sí? Entonces, al emerger este patrón, ustedes tienen que saber que ya están viendo cerebelo, ¿sí? Desde este punto en el que comienza esta capa de células bien oscuras hasta la superficie, eso es la corteza cerebelosa. Al igual que en el cerebelo, que en el cerebro, la corteza cerebelosa también tiene en su superficie materia gris, sustancia gris. Y por dentro tenemos sustancia blanca. Al igual que como ocurre en el cerebro, dentro de la sustancia blanca nosotros podemos encontrar aglomeraciones de neuronas que van a corresponder a los centros de integración o núcleos de integración, que también se conocen como ganglios. Ganglios de la base, ganglios
del tercer ventrículo, ganglios correspondientes a la zona vermicular del cerebelo, etcétera, ¿sí? Esas zonas también van a corresponder entonces a zonas de sustancia gris. Pero en general ustedes ven que la sustancia gris se encuentra por fuera, la sustancia blanca se encuentra por dentro, tanto en el cerebro como en el cerebelo. Y aquí ustedes cuando tienen esto deben ser capaces de reconocer cómo está formado. Entonces vamos a centrarnos acá en esta UPA, que era la misma laminilla que estudiamos recién a menor aumento. En este punto les dije que donde comienza, ahí, que donde comienza la parte más oscura, de ahí para superficial es la sustancia gris, de ahí para dentro, para interno, va a ser la sustancia blanca. Entonces esta sustancia gris que está acá se divide, esa corteza, en tres capas a nivel del cerebelo. Una capa más interna, que es la capa granular, que se llama así porque parece que está, tiene lleno de gránulos acá que corresponden justamente a los núcleos de las células que se encuentran acá. La mayor parte de estas células son neuronas, pero ustedes van a ver que son totalmente diferentes a las neuronas que recién estudiamos. Después tenemos una capa intermedia con estas células enormes que ustedes pueden ver ya a partir de acá. Esas son las células de Purkinje. Van a escuchar en dos ocasiones ustedes la célula de Purkinje, ¿verdad? Acá en el cerebro, que son neuronas de Purkinje, y en el corazón, que son fibras de Purkinje, que son miocardiocitos modificados. Así que por favor, cuando hablen de Purkinje, refiéranse correctamente a cuál de ellas están hablando. Si es célula, se refiere a las neuronas; si es fibra, se refiere al que se encuentra en el corazón. Eso entonces acá. Y finalmente vamos a tener una capa más externa, que va a ser la capa molecular, porque en teoría tiene cuestiones más chicas como moléculas y por eso se ve menos en ese punto, ¿ok? Entonces de ahí el nombre que tienen. Vamos a ver más a mayor aumento lo que corresponde a esas estructuras. Y aquí vemos que en la capa granular casi no se ve espacios vacíos y como les dije, la mayor parte de estas células que están acá también son neuronas, sin embargo no tienen esa morfología clásica que describimos. Sin embargo, al mirar automáticamente a esta capa que se encuentra acá de las células de Purkinje, esas sí se parecen a las neuronas que describimos y a la neurona del modelo acá, a la neurona del modelo del dibujito que hicimos previamente, ¿verdad? Es algo medio piramidal, tiene un núcleo grande, central, el núcleo es más grande que las otras células que se encuentran acá, inclusive, y tiene prolongación. Acá vemos una prolongación para arriba, esa prolongación va a ser la dendrita, y va a tener acá una prolongación interna más fina que va a ser el axón. Aquí también vemos justo una célula acá, un poquito más oscura nada más, y vemos su prolongación en este punto. Vamos a ver qué nos propone el, como célula de Purkinje, nos lleva al otro lado del cerebelo. Esta es bastante linda, esta que se encuentra acá. Entonces, una célula grande, un núcleo, vamos a irnos al máximo momento para mostrarles. Un núcleo vesicular que aquí estoy mostrando, ahí estoy delimitando, ese es el núcleo, y un nucleolo central prominente. Además, por fuera tenemos estas manchitas que se encuentran dentro del citoplasma que corresponden a la sustancia de Nissen, y aquí hay una pequeña prolongación que está saliendo que va a corresponder a la primera generación de la dendrita, una dendrita primaria en ese punto. Vamos a ver qué nos muestra acá. Exactamente lo mismo. Y por fuera de eso, en la parte más externa, entonces tenemos la capa molecular. Y en la capa molecular tenemos nuevamente neuronas y acá también vemos ya oligodendrocitos. Después en H vamos a verlo mejor para reconocerlos. Algunos astrocitos y microglia y el resto de las células más grandes que tienen un nucleolo en algunos casos prominentes, esos son las neuronas que se llaman neuronas moleculares en este lugar. Granulares, moleculares y acá las neuronas de Purkinje. Entonces, aquí no solo deben reconocer, o sea, tiene una forma súper característica, no importa la tensión, van a reconocer ustedes que esto es cerebelo, y una vez que reconocen que es cerebelo, es imperativo que reconozcan las tres capas, que digan que esta es la granular, que esta es la de Purkinje y que esta es la molecular. En cuanto a la sustancia blanca que se encuentra acá en el centro, vamos a utilizar un poquitito. No es HIE, pero igual nos ayuda bastante a reconocer. Sabemos que todas las células que se encuentran acá necesariamente tienen que ser células de sostén, por lo tanto tienen que ser oligodendrocitos y astrocitos. Estos que se encuentran en fila india, así, y que tienen un núcleo pequeño, redondo y condensado, no quiero decir hipercromático, pero es más oscuro que los demás, ¿ven? Estos son los
oligodendrocitos. Entonces este que está acá también es un oligodendrocito. Ahora fíjense en estas otras células que se encuentran acá. Lo primero es que son más grandes que los oligodendrocitos. Son más grandes y generalmente tienen una cromatina un poquito más laxa que ellas. Ven que la cromatina acá es granular, es una cromatina granular versus esta cromatina condensada que se encuentra acá. Bueno, esos son los astrocitos entonces. Otra vez, reconozco que estoy en sustancia blanca del sistema nervioso central, quiere decir que por las células que veo ahí pueden ser solamente tres. Pueden ser astrocitos, pueden ser oligodendrocitos o puede ser microglia. La microglia es esta que está acá, esta célula estirada acá y increíblemente podemos ver alguna de sus prolongaciones en este punto. Entonces, un núcleo pequeño estirado, microglia. No es el núcleo estirado, solamente puede ser entonces astrocito o oligodendrocito. El núcleo es grande, la cromatina es granular, esto es un astrocito. El núcleo es pequeño, redondo y condensado, esto es un oligodendrocito. Me ayuda mucho más también saber que son oligodendrocitos si les encuentro, así como en este caso, en una fila india. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. Perfecto. Aquí tenemos entonces una de las tinciones especiales para denotar a las neuronas, ¿verdad? Como les dije, las tinciones especiales fueron desarrolladas por Camilo Golgi y por Santiago Ramón y Cajal. Entonces aquí tenemos una tinción de Golgi. Generalmente estas técnicas se basaban en sublimación de metales. Y generalmente los metales que utilizaban eran o plata o oro. Entonces teníamos de esa manera para poder ver. Y ustedes notan acá ya, inclusive a este menor aumento, todavía no aumenté nada. Ven ya algunas células que son más grandes. Esto, recuerden que esto es cerebelo, entonces podemos inferir que esas células más grandes, algunas de ellas por lo menos van a ser las células de Purkinje. Y acá vamos a tener las famosas células piramidales grandes, que se encuentran a nivel de la corteza en este punto y acá en el fondo de los núcleos de la base también estamos viendo eso, ¿sí? Vamos entonces primero a lo que corresponde al cerebelo. Aproveché que nos llevó hasta ahí nomás para ubicarnos después. Y aquí notamos lo siguiente, estas regiones en las que las neuronas no se ven, esto va a ser la sustancia blanca. Recuerden que dentro de esto, somas es lo que no podemos ver. Obviamente vamos a ver la prolongación de las neuronas si están entrando en él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que ir en la sustancia blanca esa prolongación, así que no nos vamos a preocupar por eso. Pero los cuerpos o somas neuronales se están encontrando a nivel de la sustancia gris. Entonces sabemos que esto es la corteza, vamos a tener nosotros dos capas, una capa granular, una capa de célula de Purkinje que infiero que está acá debido a que esta es una célula de Purkinje, y finalmente la capa molecular. Y ustedes pueden ver acá que esta célula de Purkinje tiene esta forma. Para arriba, la representación que está acá, su soma se encuentra en la capa de células de Purkinje, pero sus prolongaciones se extienden en ambos sentidos. Hacia la parte molecular se extiende su árbol dendrítico, que es lo que están viendo acá. Ahora sí le vamos a ver otra vez en grande. Su soma, su árbol dendrítico y acá su prolongación única que va saliendo en este punto que corresponde al axón de esta célula, como ustedes ven en este punto, ¿sí? Eh, con estas tinciones por impregnación, nosotros podemos ver el contorno celular, pero no vemos la estructura interna de la célula, a diferencia de lo que ocurría con las tinciones clásicas, en que nosotros podíamos ver la estructura interna de la célula, pero no podíamos ver el contorno y por lo tanto no le podíamos seguir a sus prolongaciones. Entonces, por eso, gracias a la utilización de este tipo de técnicas, es que finalmente los anatomistas pudieron ver, ¿verdad?, cómo se comportaban estas neuronas. Ahí vemos otra neurona de Purkinje, aquí vemos otra neurona de Purkinje. Si me ponen esto acá y me marcan en este sentido y me preguntan en qué capa del cerebelo estoy, ustedes tienen que saber que si esto era obviamente el soma y esto es la prolongación dendrítica va hacia la parte superficial, por encima de la capa de célula de Purkinje se encontraba la capa molecular. Por lo tanto, acá me está indicando, perdón, la capa molecular. Y acá estoy viendo una neurona dentro de la capa molecular. ¿Ven? Esta es una neurona, obviamente, porque se está tiñendo. Entonces, acá veo una de las neuronas. Algunas se tiñen, la mayoría no. En este caso, la capa molecular. Vamos a ver si alguna neurona se tiñe a nivel de la capa granular, que era súper...
como es súper numeroso, eran los números en él, los números, digo, los núcleos en él. Sin embargo, acá nosotros vemos que con esta tinción no se denotan, le denotan al otro nomás. Vamos ahora a parte del cerebro, vamos a nivel de la corteza. Ya que estamos a nivel de la corteza, vamos a utilizar, qué lindo donde caímos, vamos a utilizarle a esta neurona que se encuentra ahí. Bien, esta es una neurona. Ahora, si yo agarro y les marco esta prolongación, ustedes me van a decir que esa prolongación es una dendrita o es un axón de esta neurona cuyo soma se nota acá. Dendrita, ¿Por qué es una dendrita? Porque es una dendrita. ¿Por qué? porque veo más ramificaciones y el axón es uno nada más. Fantástico. Si No le sé si me explico. seguimos a él, si le seguimos acá en el comienzo, vemos que acá sale tipo su primera ramificación, ¿verdad? Su dendrita primaria, y a partir de ahí comienza a ramificarse más. Entonces, eso no hacía el axón, por lo tanto, esto no es un axón, es una dendrita. Muy bien, esa es una característica. Ahora, si yo marco esta de acá, yo les aseguro que esa es una dendrita también. ¿Por qué? Voy a quitar de ahí para que no se vea click to drag. La doctora Teresa puede agarrar y marcarle ese ahí y le dicen en este corte de corteza cerebral que ustedes están observando con tinciones por sublimación de plata, se observa esta prolongación neuronal que corresponde a, y ustedes tienen que decir que esto es una dendrita. Yo les digo, tienen que decir una dendrita. ¿Por qué? Mientras piensan, voy a tomar un poquitito de mi té. Les voy a dar una pista. ¿Se acuerdan que nosotros ayer, cuando estaba dándoles las clases, le dije que las dendritas recibían, o sea, la función fundamental de las dendritas era aumentar el área disponible para el contacto con otras estructuras, ¿sí? O sea, ellos tenían que estar disponibles ahí para poder generar sinapsis y que las sinapsis en estas dendritas se llevaban a cabo en unas estructuras específicas de las dendritas, que eran unas protrusiones a nivel de las dendritas. ¿Cómo se llamaban esas protrusiones a nivel de las dendritas? Ah, estuvieron durmiendo en mi clase ustedes, chicos, ¿eh? No me dejaron dormir a mí y se durmieron ustedes en la clase. Esas proyecciones se llamaban espinas, porque si ustedes ven esto acá parece como la rama de una rosa o la rama de alguna de esas plantas que son trepadoras y salen de él estas estructuras como espinas justamente, ¿sí? Entonces se llaman espinas dendríticas. Su otro nombre es gémula, son gémulas dendríticas entonces. Esas son las estructuras donde van a venir a unirse los otros axones o inclusive pueden venir otras dendritas a unirse en ese punto y generar sinapsis en este punto. Entonces, a pesar de que yo no vea como acá la ramificación, yo veo esas estructuras, yo sé que esto es una dendrita. Vengo acá, observen que lo que les indiqué previamente también tenía esas estructuras en este punto. Y por eso era fácil también saber que era una dendrita. El hecho de la ramificación o el hecho de que tuvieran espinas le hace dendritas. Entonces quiere decir que si yo llego a marcarle esta estructura acá y le pregunto si esta es una dendrita o una axón, ¿ustedes me responderían? Dendrita. Pero yo no veo en las espinas. Miren cómo es liso en oposición a esto, en oposición a estos, en oposición a estos. Eso es totalmente liso. Esto es un axón. El axón es liso en oposición a las dendritas que son así con espinas, ¿sí? Entonces, esto que está acá es una dendrita otra vez. Esto es una dendrita. Vamos a ver si no vemos, no nos ofrece él alguna neurona. Acá dice una es pequeña. Vamos a ver si no nos ofrece una que podamos distinguir el axón y la dendrita al mismo tiempo en la misma neurona. Paz. Una neurona bipolar. Acá arriba está. A ver. Ahí está, una neurona bipolar. Acá, por ejemplo, con esto, si yo les marco acá la flecha, esta vez viene de otro lugar, ¿verdad? Esta es la neurona bipolar de la que les estoy hablando, ¿sí? Ahí les marco con la flecha y ahí les marco con la punta del dedo esto. ¿Cuál dedo o flecha es el axón? Dedo es el axón y la flecha es la Fantástico. dendrita.
Así mismo es. Acá lo que nos ayudó no fue las ramificaciones, acá fueron las espinas, ¿ok? Entonces utilicen siempre esos conceptos para poder ubicarse y así no van a tener problemas en este punto. Acá aprendimos entonces con este tipo de tinciones de sublimación a reconocer. También vamos a aprender a reconocerlas con las tinciones normales de rutina. No se preocupen con eso. Bien, ya cumplió este con su cometido entonces. Dijimos entonces que parte era el cerebro y el cerebelo del sistema nervioso central. El cerebelo tiene una característica exclusiva, súper fácil de reconocer, tienen que reconocer. Lo malo es que una vez que reconozcan también tienen que saber cuáles son las capas porque se suele preguntar eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora lo que corresponde a la médula espinal. La médula espinal también es tejido, también es parte del sistema nervioso central, perdón, en ese punto estamos viendo acá. Entonces, esto es un corte transversal de la médula, este es el canal medular, esto que están viendo acá corresponde a las meninges que cubren a esto, después ven acá una estructura externa y una estructura interna. Esta estructura externa más clara, recuerden, más claro tiene que ser sustancia blanca, corresponde a sustancia blanca, entonces esta estructura más oscura, más fuertemente teñida va a corresponder a sustancia gris. Fantástico. Además, recuerden que por definición la sustancia gris tiene que tener somas o cuerpos neuronales. Aquí hay somas o cuerpos neuronales. Inclusive a este aumento ya se nota eso, ¿ok? Bien, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la parte anterior, porque en la parte anterior se encuentra lo que corresponde al asta anterior de la médula, esta estructura de sustancia gris que se encuentra acá, que es más grande, más gruesa que la otra. Y aquí estamos viendo astas posteriores de la médula. Esta parte corresponde a la parte sensitiva, esta región anterior a la motora. Y acá tenemos unas zonas también de sustancia gris por detrás y por delante del canal medular, que corresponden a las comisuras anteriores y posteriores respectivamente. Todos los otros se llaman tractos o cordones medulares en este punto y están formados por los axones de las neuronas que se encuentran acá. Bien, voy a mirar entonces alguna de las células. Aquí vemos otra vez una neurona característica. Esta es una motoneurona, sabemos eso porque está en el asta anterior. Es una neurona grande de contorno triangular, con un núcleo enorme, con cromatina laxa o eucromática y un nucleolo prominente, el famoso ojo de búho que se encuentra acá, y solo esto que está de aquí a aquí que estoy marcando corresponde al núcleo. Si observan cualquiera de las otras células que están acá, yo puedo agarrar y meter 3 o 4 de esas células dentro del núcleo. Entonces, el núcleo nomás ya lo es más grande que todas las otras células que se encuentran ahí en este punto, ¿ok? Eso es algo característico de estas células que se encuentran acá. Y ustedes están viendo 1, 2, 3 prolongaciones de esta célula. Ahora estamos viendo otra célula, perdón, me falta esto. Después ven ustedes acá unas manchas de una coloración más oscura que le da a la célula un aspecto, como les dije, de animal print, de piel de leopardo en este punto, que corresponde a la sustancia de Nissen. Entonces aquí ustedes saben que esto también es una neurona, aunque no vean su núcleo, porque el corte probablemente fue así, tangencial, y lo que ustedes están viendo es la sustancia de Nissen y acá ven una de sus prolongaciones. Vamos a ver más un poquitito hacia el costado. Neuronas, neuronas. Todas esas células enormes, grandes, acá estas, todas esas entonces son neuronas. Vamos a ver qué nos ofrece acá como neuronas. No, no hay ninguna acá, un motoneurona dice. Acá, esta es muy linda. Acá estamos viendo 3 motoneuronas en este punto, ¿sí? Esta de acá apenas se ve el núcleo, lo mismo que ocurre acá, pero se nota la sustancia de níquel en ellas, entonces podemos decir que son neuronas. Y acá estamos viendo esto también. Además se ven 4 prolongaciones. 1, 2, 3, 4. ¿Quién se anima a decirme cuál de estas 4? Número otra vez. 1, 2, 3 y 4 prolongaciones. ¿Cuál de estas 4 prolongaciones es el axón? Enumera otra vez Yo un creo. poco, porfa. Sí, sí, voy a numerarles otra vez, para quien se anima, Tania o Juan Pablo. 1,
2, 3, 4. Comenzamos acá y vamos en el sentido de la aguja del reloj. El 4 podría ser el axón, el que marcaste ahí, Este es ese. el 4, ok, ese es 4. Y Juan Pablo también quería responder, entonces Tania y Juan Pablo van a responder esto. Juan Pablo, ¿vos estás de acuerdo con Tania o vos querés tirarte por otra? No, profe, yo también pensaba que era el 4. ¿Por qué pensás, Juan Pablo, que es el 4? Por el espacio blanco cercano a la ramificación podría ser, ¿verdad? Esta región. El conaxónico. Exactamente. Esta zona de exclusión de organelas que ustedes están viendo acá, esa área clara que describió bien ahí Juan Pablo, ¿verdad? En este punto. Esa región triangular al corte y un cono sería en forma tridimensional de exclusión de organelas, es el cono axónico, es el lugar donde ocurre el gatillo del potencial de acción. Ahí se genera y de ahí va a salir el potencial de acción. ¿Cuál era la característica fundamental del cono axónico? Que ahí era una zona de exclusión de organelas. Por lo tanto, acá nosotros no vamos a tener retículo endoplasmático rugoso. Y acá justamente no se ve eso. Mientras que en los otros nosotros vemos cómo van entrando dentro de las prolongaciones los cuerpos de Nissl. En estos sí hay entrada del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, estas tienen que ser dendritas. Entonces, así es. No siempre es posible reconocer eso, pero si ustedes ven esto, por ejemplo acá, veo esta prolongación y veo que en la prolongación hay retículo endoplasmático rugoso, entonces eso es una dendrita, no hay nada que discutir, dendrita y punto, terminó en ese punto. Para que sea axón, tienen que ver necesariamente esta zona de exclusión de organelas en ese lugar, ¿sí? Muy bien, entonces ya están ustedes bien avesados con las neuronas. Entonces, ya que están avesados con las neuronas, yo les quiero llamar la atención sobre otra cuestión. ¿Cómo reconocen que están en un tejido nervioso además de ver la neurona? Por ejemplo, ya esto es el máximo momento y así justo sigue habiendo todavía una neurona. Acá sigue habiendo una neurona. Qué lástima. Bueno, vamos a suponer que apareció solamente esta parte apareció en la imagen que les mostraron a ustedes. Y se pregunta qué tejido es. Ustedes están en la responsabilidad de responder que esto es tejido nervioso, sí o sí. ¿Por qué? Por este fondo característico que ustedes están viendo acá. Ustedes están viendo un fondo que es súper eosinofílico. El fondo eosinofílico nosotros generalmente lo vemos en tres circunstancias. Cuando vemos tejido conjuntivo clásico o maduro del adulto, cuando vemos músculo, sobre todo músculo liso, o cuando vemos tejido nervioso, como es este el caso. En el caso de tejido conjuntivo, el que más se le parece a este va a ser el tejido conjuntivo denso y regular, porque tiene pocas células, como es el caso que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que en el tejido conjuntivo denso y regular, lo que llama la atención es la presencia de haces gruesos de colágeno. Y acá nosotros no estamos viendo ni un haz grueso. Si alguno de estos fuera haz de colágeno, toditos son finos. No estamos viendo ninguno que sea grueso en este punto. Entonces, eso descalifica a que sea tejido conjuntivo denso y regular. No veo colágeno grueso. El segundo era músculo. Músculo todavía no dimos. Vamos a dar recién, no sé si la otra semana o la siguiente. Pero en ese caso nosotros vamos a tener células fusiformes con núcleos que son estirados en ese lugar y generalmente van a estar todos orientados en el mismo sentido y el material eosinofílico no va a ser extracelular como el caso del colágeno, sino que va a estar rodeando a ese núcleo. Eso hace para el músculo liso. Tampoco vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá vemos una maraña de fibras que tienen una coloración rosada. Es esto lo que se conoce como neuropilo. Entonces, cuando a ustedes se le dice neuropilo, se están refiriendo a esta estructura de fondo que está acá, que se describe como un algodón estirado, cortado, como un hilo de lana desvencijado y puesto de esa manera. O a mí me gusta más una analogía, se parece mucho al algodón de azúcar de color rosado, ¿sí? A ese algodón dulce que se suele dar en las ferias, en las exposiciones y eso. A eso se le parece en este punto. Entonces, a eso es lo que se le conoce como neuropilo. Y si ustedes se fijan, las células que se encuentran acá, toditas se encuentran tipo embebidas en ese neuropilo y no tienen un límite celular bien establecido. Eso es lo que confundió a los anatomistas iniciales y por eso creyeron que era un sinsitio en este punto. Bien, me voy a ir moviendo acá lentamente hacia acá, me voy lentamente, lentamente, lentamente y ¡pap! Acá hay un cambio. Me voy a alejar un poquito para que vean el cambio. Aquí.
Puedo delimitar bien ese cambio. Vengo acá, voy poniendo en este punto, quito, acá. Y acá comienza a aparecer un orden específico. Este orden es el hecho de que yo veo estructuras circulares con un centro claro, perdón, con un centro eosinofílico y un halo claro alrededor. Estructuras circulares, centro eosinofílico, halo claro alrededor. Eso se va repitiendo acá en cada parte. Y entre ellos veo un poquito de tejido conectivo separándoles, ¿verdad? En este punto, ¿sí? Esto corresponden a los tractos nerviosos que se encuentran acá. Ahora, ¿ven alguna neurona dentro de esto? ¿Alguna de estas que vemos acá en este punto? ¿Ven acá? No, profe. Exactamente, aquí no hay neuronas en ese lugar. Entonces me alejo un poquitito más y ustedes pueden ver que toda esa zona de exclusión de neuronas, es decir, todo ese lugar donde no había neurona en este punto, esa es la sustancia blanca. Acá donde hay cuerpos o somas neuronales dentro del neuropilo es sustancia gris. En este lugar donde no hay eso, no veo neuronas, es la sustancia blanca. Entonces, ¿qué es lo que se ve en la sustancia blanca? Voy a elegir caer al azar acá, me voy al máximo aumento y lo que estoy viendo son células de sostén, astrocitos, oligodendrocitos y todas estas estructuras repetitivas que están viendo acá. Vamos a usar una que esté más o menos bien puesta. Esta que está acá corresponde a las fibras nerviosas. ¿Qué es una fibra nerviosa? Una fibra nerviosa es un axón junto con su vaina de mielina que le recubre en este punto. Eso es una fibra nerviosa. Entonces, acá está el axón o cilindro eje y esta región blanca que está acá, esa región es lo que nosotros conocemos como la vaina de mielina. ¿Por qué se tiñe de este color, verdad? Suele teñirse así o a veces, rara veces se ve como, tiene que haber dentro cierta membranas celulares, a veces se le ve como un rosado pálido y más o menos así fibrilar en ese punto, pero nunca se tiñe fuerte. ¿Por qué? Porque está formado por lípidos. Entonces, eso es, y por fuera de esto vamos a tener una estructura que vamos a estudiarlo mejor en el nervio periférico. Acá en el sistema nervioso central no hay tanto de eso, pero en el periférico sí vamos a tener aparte. Bien, entonces esto es sustancia blanca, y acá pasamos en este punto, vemos sustancia gris. Estando acá en la sustancia gris, vamos a ver si no nos eh, recomiendan otras células. No. Vamos a ver si que vemos en la parte de los cuernos posteriores o dorsales. Las neuronas otra vez clásicas en este punto. Los cuerpos neuronales grandes. Estoy viendo alguna zona acá. Esta zona vamos a utilizar para las descripciones. Están bastante lindas. Esto, por ejemplo, podemos utilizar. A ver dónde está una microglia. Microglia, lo que no estoy viendo acá. Ahí hay uno. Ok. Entonces vamos a estudiar las células de sostén acá en este punto. Habíamos dicho que existen tres tipos de células de sostén, cuatro. Tres dentro acompañando al tejido y uno revistiendo cavidades, ¿verdad? Entonces las tres que se encontraban eran la macroglia y la microglia. La macroglia se volvía a dividir en astrocitos y oligodendrocitos, ¿sí? No se fue mi flecha. Ahí aparece. Voy a quitar esto de acá. Entonces, vean primero que nada estas enormes células que están acá. Sabemos ya que esos son las neuronas. Todo lo que se va a teñir de oscuro de esta manera, vamos a ver que son cuerpos neuronales que no se cortaron bien, que están cortados transversalmente, por eso aparecen de esa manera. Y después vemos un montón de células que son circulares. Las células que después de las neuronas, después de estas, son las siguientes más grandes, estas que ustedes están observando acá, que tienen como característica, algo que ya describí previamente, un núcleo redondeado con una cromatina granular. Estas son las células astrocíticas o astrocitos. Los astrocitos generalmente se ven de esta manera, pero en algunos casos, como extrañamente en este tejido algo le hicieron, aparecen acompañados acá de un halo. Esto no es común en los astrocitos, pero como pueden ver ustedes, esta célula de acá es exactamente la misma que se encuentra acá. Son grandes y su núcleo tiene el mismo aspecto, ¿sí?
Entonces, estos son astrocitos. La segunda célula que se encuentra acá tiene un tamaño un poco menor que el astrocito y tiene una cromatina más condensada. Esta célula que se encuentra acá, 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 ¿sí? Su núcleo suele ser así como este clásicamente, circular, pequeño, más pequeño que el astrocito, y su cromatina es condensada en ese punto, ¿sí? Este es el oligodendrocito. El oligodendrocito es el que suele tener ese halo claro alrededor. Vamos a ver si vemos alguno con halo claro por acá. Vamos a observar. Ay, luego ninguno acá que tenga ese halo clarito en este punto. Ya estamos pasando hacia la esta anterior y donde encontramos a uno que tenga un halo claro. No. Generalmente se les ve en fila cuando el corte es longitudinal y en ese caso es donde se ve también su halo claro, lo que le da tipo un aspecto de un huevo frito, pero acá nosotros estamos en un corte transversal, así que ni siquiera podía buscarle en la sustancia blanca para poder mostrarle en ese punto. Bueno, le vamos a ver simplemente. Entonces, estos astrocitos, astrocito, oligodendrocito, perdón, astrocito, 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 oligodendrocito, oligodendrocito, neuronas, neuronas, estamos buscando nosotros unas células que son aplanadas, acá, aplanadas y generalmente, acá hay otra, células aplanadas y generalmente el núcleo suele ser un poquito más denso, suele ser un poquito más condensado, ¿verdad? Entonces, estas son las células de la microglia. Ahí tenemos los tres tipos celulares que podemos reconocer. Por favor, hay otra célula plana que puede aparecer también aquí dentro de esto y que no tienen que confundir con la microglia. Acá están. Estas células que están acá. Estas no son células de la microglia. ¿Qué células son esas? Voy a quitar de ahí para que no se vea la etiqueta. También son células aplanadas en este punto, que están en el cerebro. ¿Por qué no son microglia? ¿Qué es lo que veo acá en este punto? Entre esta célula que tiene la misma morfología que esta acá. ¿Qué es este espacio que estoy viendo acá? ¿Alguien me puede decir? Voy a continuarle. Oh, ahí le veo en un corte transversal. Acá está en un corte longitudinal, aquí está en un corte transversal. ¿Qué es? Un vaso sanguíneo, probablemente un capilar. Entonces, si esto es un vaso sanguíneo capilar, esto por favor respóndame. Entonces, ¿qué células son estas que están acá? Fibroblasto. No, no, en el capilar podemos ver nosotros dos cosas nomás. Podemos ver pericitos, células endoteliales. Célula endotelial, entonces eso. Endoteliales, entonces son exactamente. Esas son células endoteliales. Y acá están protruyendo, el núcleo está protruyendo hacia la luz del vaso, ¿sí? Entonces, por eso, no confundan eso. Esto generalmente le van a encontrar así, en grupo. Mientras que a la microglia le van a encontrar así. No en grupos de células alargadas, sino células aisladas, hacia menos que haya alguna patología, ¿verdad? Que generalmente no se les va a mostrar esos test. Ok. Acá tenemos otra vez con violeta de Crecilo, para crear la violeta de Crecilo, para poner de manifiesto lo que corresponde al cuerpo neuronal gracias a la sustancia de Nissel. Entonces vamos a irnos ahí. Todo esto es donde hay cuerpos neuronales, sabemos que estamos observando la sustancia gris. Vamos a ver otra vez la motoneurona acá en este caso. Aquí vemos un grupo de motoneuronas que se encuentran en este lugar. No se ven bien sus proyecciones, terminan de balde, pero por lo menos sí se nota casi claramente, no como en el otro que habíamos visto, esa característica del núcleo así vesicular con el núcleo prominente y el citoplasma atigrado de las células. Aleopardado realmente, porque el tigre tiene líneas, no tiene manchas. Vamos a ver si podemos diferenciar, quería ver si podemos diferenciar nomás las
proyecciones de cada una, pero no hay una que sean tan claras. Todas terminan así de repente y no podemos ver cómo siguen. A ver si esta se puede ver cómo sigue. Y si hay esa zona de exclusión. No, acá no se nota. Bueno, este podría ser el axón y esta es la dendrita porque acá está entrando todavía en este punto. Pero no tenemos mucho que nos ayude en este caso. Notan como acá nosotros no podemos distinguir entre lo que corresponde, casi no podemos distinguir entre lo que corresponde al oligodendrocito y el astrocito en este punto, porque no tenemos punto de comparación. El corte es transversal, no es longitudinal, entonces cuesta ver a los oligodendrocitos en fila, entonces es difícil diferenciar en este punto. Con H y E en el otro caso era un poquito más fácil de diferenciar. Otra vez lo que corresponde a la médula, acá esto es una imagen clásica, en este punto se coloca de esa manera, se pone la flecha en este punto y se dice qué es lo que estamos viendo, cuál es la estructura que estamos observando y lo que estamos observando es sustancia blanca. O se coloca en este punto y se dice qué es lo que estamos observando y es sustancia gris, ¿sí? Y esta zona justamente se delimita acá, todo lo que está por arriba y a la derecha es sustancia gris, todo lo que está abajo y a la izquierda es sustancia blanca. Aquí estamos viendo lo que corresponde a los axones de las neuronas. Vemos acá el axón, la mielina y la vaina que se encuentra alrededor. Casi un poquito más fácil de reconocer. Por ejemplo, entre esta célula y esta célula que está acá, yo puedo marcarle y ustedes me van a poder decir la diferencia, ¿verdad? Oh, se fue otra vez mi flecha. Entonces, flecha, ¿qué célula es? Dedo, ¿qué célula es? ¿Alguien quiere responder, por favor? Flecha es oligodendrocito y el dedo era astrocito. Fantástico. Recuerden, nosotros hicimos recién la descripción en la lámina anterior en la sustancia gris. Pero el oligodendrocito y el astrocito ambos se encuentran tanto en sustancia gris como en sustancia blanca, siempre y cuando se encuentren dentro del sistema nervioso central. Están en el sistema nervioso central, entonces pueden encontrar al oligo, al astro y a la microglia, tanto en sustancia gris como en sustancia blanca. No se preocupen por eso. Y aquí sí se nota un poquitito mejor esa característica de huevo frito del oligodendrocito, ¿ven? Opa, se fue otra vez mi flecha. ¿Dónde es lo que se va? No volvió más ahora. Bueno, acá. El halo claro alrededor de este núcleo condensado, el oligodendrocito, ¿verdad? Y esta célula que es grande, acá sí no tiene halo claro como en el otro caso, ese es el astrocito, ¿sí? Esta tiene una técnica mucho más conservada. Y aquí también se nota mucho mejor el neuropilo, se nota como si parecen hilitos estos que están acá, ¿sí? Neuropilo, entonces, fantástico en este punto. Acá está el huevo frito, entonces esto no pueden dudar ustedes, acá se les marca esto es oligodendrocito, no pueden decir otra cosa. Acá ha marcado una célula alargada, esto es microglia, no pueden decir otra cosa. Nos faltó, cierto, ver en el otro, el último tipo, hablábamos de todo menos de esta célula que se encontraba acá. Y justo no es tan linda la imagen en este. Regreso al otro para mostrarles eso. El canal central dice en algún lugar, sí, acá está. A nivel de los ventrículos, las cavidades ventriculares, a nivel del plexo coroideo y a nivel del canal central de la médula espinal, que es lo que estamos viendo nosotros acá, existe un revestimiento formado por una capa de simple de células cuboides o cilíndricas bajas que tienen diferenciaciones de membrana apical que corresponden a cilios, cilios, ¿verdad? Y a cilios inmóviles y a microvellosidades. La microvellosidad no la estamos viendo acá, ¿verdad? Esas prolongaciones un poquito más largas van a corresponder a los cilios, que se encargan de reabsorber el líquido que se encuentra acá, cuando estamos hablando de lo que corresponde al revestimiento del ventrículo o del canal, o generando el líquido cefalorraquídeo cuando hablamos del plexo coroideo, y sensando su contenido gracias a sus cilios. Es el equivalente a un epitelio. Como pueden ver, podemos decir que un epitelio cúbico o cilíndrico, simple. Pero a diferencia de los epitelios que habíamos estudiado previamente, ustedes ven que no tiene una división entre el epitelio y el material subyacente. Directamente se continúa con el tejido nervioso. No tiene lámina o membrana basal. Entonces, esa es una diferencia fundamental entre que es el epitelio ependimario o el epéndima,
y los epitelios que se encuentran fuera de este sentido. También acá ven algo importante y muy lindo, ¿verdad? Estas estructuras que están acá, que son células de la microglia, y estas células que están acá, que son los astrocitos. Los astrocitos interactúan con el epéndima para poder formarle una barrera acá selectiva en este punto. Y algunas de estas células que no pueden ser distinguidas con el microscopio óptico son los tanicitos, que van a contactar con vasos sanguíneos directamente para censar también el contenido y revisar cómo está en relación el contenido líquido cefalorraquídeo con el contenido sanguíneo. Bien. Se nos faltó entonces en este punto. Ok, ahí terminamos entonces con el sistema nervioso central y vamos al sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico también tenemos nosotros tipo, entre comillas, no digan esto nunca, pero entre comillas tenemos nosotros el equivalente a la sustancia gris y a la sustancia blanca. Donde hay cuerpos neuronales se van a llamar ganglios, donde no hay cuerpos neuronales se va a llamar nervio periférico. Así como donde había cuerpos neuronales le llamamos sustancia gris, donde no había le llamamos sustancia blanca. Pero la sustancia gris y blanca solo existen en el sistema nervioso central. Afuera de eso hablamos nosotros de ganglios versus nervios periféricos. Y aquí vamos a estudiar entonces los ganglios. Tenemos ganglios que se encuentran cerca de la médula espinal, que son estos dos ganglios que ustedes pueden ver acá, esto que está acá y estos ganglios que están acá, los ganglios de la raíz dorsal y los ganglios paravertebrales del sistema nervioso simpático, que están en este punto, ¿sí? Entonces vamos a estudiar primero estos que se encuentran acá. Ahí están, entonces esto. Y aquí vamos a utilizar nosotros para poder distinguir ya los dos tipos de tejidos periféricos. Vean esta estructura que está acá cortada longitudinalmente. Vamos a verla a mayor aumento. Está formada, por fibras que discurren paralelamente unas a otras. Y si agarramos una de ellas como esta que está acá, vemos que se caracteriza por tener una disposición transversal que se repite. Es claro, oscuro, claro, oscuro, claro, y así sucesivamente. El lugar donde se encuentra lo claro, entre comillas, corresponde a la vaina de mielina que se encuentra alrededor de lo oscuro, que generalmente van a corresponder a los axones propiamente dichos, ¿sí? Entonces, en un corte transversal, longitudinal, voy a verlo de esta manera. A esto le falta algo. Esto porque justo está comenzando acá, no se ve. Pero además de ver esas estructuras, ustedes generalmente van a ver que esas estructuras tienen esta forma, ondulada o en forma de olas en este punto, ¿sí? Wavy se le suele decir en inglés a esto, y es muy característico del nervio periférico, lo que a ustedes les va a ayudar a diferenciar cuando veamos músculo liso, que también van a tener células fusiformes, también va a ser rosadito, también se van a ver algunas fibras en este punto, pero no va a tener esa forma así, ¿verdad? Ondulada como esto, ni la alternancia entre líneas blancas y, o sea, claras y oscuras, no va a tener eso en el músculo liso. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Esto es un nervio periférico, esto es un nervio periférico, ambos cortados de manera longitudinal. Acá ven lo que yo les dije, el hecho de que parece que están todos ondulados, parece como olas que están formando las células, ¿sí? Estas células que ustedes están viendo acá, todas estas células que tienen el núcleo más claro, corresponden a células de Schwann, y algunas células que están más condensadas, como estas que se encuentran acá, van a poder ser fibroblastos en ese lugar. Esto entonces es un nervio periférico. Cuando nosotros vemos ese tejido y a ese tejido se le suman estas enormes células, que nuevamente ven, células enormes, con material tingible en su interior, basófilo, que le da un aspecto en leopardo, tienen un núcleo prominente, vesicular, con un nucleolo marcado. Esto es una neurona, no hay nada que hacer. Las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico se llaman neuronas ganglionares, porque esta estructura se llama ganglio. Entonces tenemos ahí neuronas ganglionales. Donde hay neuronas ganglionares, yo debo decir que veo un ganglio. Además de estas células ganglionares, en el ganglio tenemos otros dos tipos de células. Estas células de Schwann que se encuentran acá, que están ahí discurriendo entre ellas para poder, entre comillas, cuidar a las prolongaciones de esta neurona. Y después, si observamos
bien vamos a ver una que esté bien marcada. A ver si hay un ejemplo bien claro. Están separaditas lastimosamente ellas. Pero esta neurona que está acá, por ejemplo, o sea, esta célula ganglionar que está acá, ven cómo hay un conjunto de células que les rodean. Generalmente estas células están pegadas luego a la neurona. Acá hay algún artefacto que hizo que se separaran de él, ¿verdad? Pero están pegadas alrededor de él como si fueran las lunas a un planeta. Y por eso esas células se llaman células satélites. Entonces tenemos dos tipos de células de sostén acá. Las células de Schwann y las células satélite para esto. Vamos a ver acá cuál nos marca. No se ve tampoco tan bien la célula que acá, ven, esto así tiene que estar bien en contacto con la neurona o la célula ganglionar para ver eso. Vamos a ver el del otro lado, el nervio, las células ganglionares, células de Schwann, casi no se notan nuevamente las células satélites, son estas que están acá, pero ustedes ven que se despegan un poquitito, hubo algún problema con el tratamiento de esto. Entonces, esos que vimos ahora se llaman ganglios de la raíz dorsal y son los que hacen estación para unirse con la parte del asta posterior de la médula y corresponden a los receptores sensitivos, a la parte sensitiva de nuestro organismo. Aquí vemos lo mismo, los ganglios, pero retirados ya de su pared en este punto, ¿verdad? Este es un corte longitudinal. Acá vemos el corte longitudinal del nervio que sale a partir del ganglio. Entonces, tejido nervioso con neuronas que se pueden ver bastante bien acá. Esto es ganglio. Cuando veo el tejido nervioso, sale de él y ya no tiene ganglios, nervio periférico. Entonces, acá sí se nota muchísimo mejor las células satélites. Observen esta neurona que se encuentra acá, por ejemplo, esta célula ganglionar que se encuentra acá. Su núcleo, su nucleolo, su pericarión y alrededor tocándole, prácticamente metiéndose dentro de la célula, sus células satélites. Entonces, si me marcan una célula que se encuentra acá en este punto, me marcan así, célula satélite. Me marcan así, célula ganglionar. Me marcan así, célula de Schwann, ¿sí? Entonces, atiendan eso. Me marcan acá, célula de Schwann. Me marcan ahí, célula satélite, ¿sí? Satélite pegada a la célula. Fuera de eso van a ser células de Schwann en este punto, ¿sí? Ahí están las células satélites, se notan bastante bien en este punto. Y aquí están saliendo las fibras nerviosas. Una fibra nerviosa, como les dije, es el axón más la célula que le rodea. Generalmente van a ser mielinizados, entonces va a ser la mielina que está en él. Pero también hay casos en que la célula de Schwann le agarra, le recibe al axón, pero no le forma mielina. En ese caso se dice que el axón está no mielinizado, ¿sí? Las fibras no mielinizadas son más lentas en relación con las fibras mielinizadas, pero aparte de eso no hay problema. La única diferencia también es que en el caso de la mielina, una célula de Schwann agarra un solo axón. En el caso de los ejes o los axones no mielinizados, una misma célula de Schwann le recibe a varios axones. Vamos a ver si hay algún ejemplo de eso en la parte de microscopía electrónica. No sé, ya vimos acá. La parte de... Entonces, esto es el axón. Este espacio acá y este espacio acá corresponde a la mielina y obviamente por encima, por fuera de la mielina, tienen que estar los núcleos de la célula de Schwann. Sabemos eso por el proceso de mielinización que ya vimos previamente. Otra tinción nada más en este punto dice que preserva la mielina para ver un poquitito mejor. Ahí vemos cómo ya comienza el proceso de mielinización dentro del ganglio y se va a continuar a nivel de las fibras nerviosas ya propiamente dichas. Un poco. Y nada, esto corresponde, dice, a las fibras no mielinizadas. Vamos a verla. No llama mucho la atención en esto. Ok, aquí vemos otra vez otro ganglio. Acá hay algo que yo me olvidé de decirles previamente y que acá se nota perfectamente. Retrocedo un ratito para que vean nada más.
Ven que acá al ganglio y al nervio le recubre un tejido, ¿sí? Le recubre tejido conjuntivo denso irregular. Ese tejido conjuntivo denso irregular a nivel del ganglio le hace una cápsula. Y acá el corte es, en el otro veíamos el corte longitudinal, acá vemos el corte transversal, y ven cómo se nota acá la aparición de la cápsula alrededor de ese ganglio, ¿sí? Vemos nuevamente las células ganglionares, sus células satélites, las células de Schwann, lo mismo que ya habíamos visto previamente. Acá se pone mejor, se ve mejor nada más las células satélites. Y también vemos las fibras nerviosas. Acá se nota con esta tinción, se nota muchísimo mejor a lo que vamos a ver más adelante. Esto que están viendo acá, así, 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 esto que están viendo acá, esto se nota mucho mejor. Esto es una fibra nerviosa. La fibra nerviosa está formada por el axón que está acá adentro y esto que se tiñe así vagamente una coloración rojiza o rosada, eso corresponde a la mielina en este caso, ¿sí? El resto de las membranas que quedaron acá es lo que se está haciendo teñida por la tinción de Hassan en este punto. Y por fuera, ustedes ven esto que es azul. La tinción de Hassan es una tinción tricrómica. Quiere decir que lo azul tiene que ser ¿qué tipo de sustancia? Si es una tinción tricrómica. Fibra de colágeno, profe. Colágeno, fantástico. Entonces, si acá veo de azul, eso tiene que ser necesariamente colágeno. Eso quiere decir que cada fibra nerviosa está recubierta por una capita de colágeno. Y eso es lo que se llama endoneuro. O sea, acá estamos viendo nosotros el endoneuro. El endoneuro es muy difícil de ver en HIE. Se denota porque es un poquito más grueso y más rosadito, ¿verdad? Pero acá se nota bien dónde termina la mielina y dónde comienza el endoneuro. Se nota esa diferencia en este punto, ¿sí? Entonces eso es muy llamativo. Acá se ve una fibra cortada en dirección longitudinal. Esto que está en el centro es el axón, la fibra de mielina y lo azulado que está por fuera, entonces va a corresponder al endoneuro. Y aquí lo que les dije previamente era el hecho que me olvidé decirles hace rato que el ganglio tiene una cápsula. Esa cápsula se continúa después con la parte más externa del nervio que va a corresponder al epineuro. Vamos a ver ya ahora, supongo. No, sigue siendo esto. Y nada, ya vimos demasiado de la raíz dorsal. Vamos a dejarnos la raíz dorsal o vamos al otro tipo de ganglio. Yo les dije acá que había dos tipos de ganglio, ¿verdad? Estaba el ganglio de la raíz dorsal, que estaba acá, y después estaban las cadenas ganglionares paravertebrales que corresponden al simpático. Entonces vamos a ver ahí al ganglio simpático en este punto, ¿sí? ¿Qué tengo que reconocer de esto? Tengo que reconocer que si veo neuronas que están fuera del sistema nervioso central, esto es un ganglio. No me interesa si es simpático, no me interesa si es dorsal en este punto. Reconozco que esto tiene cuerpos neuronales, es ganglio, punto, terminó ahí. Esto es nervio entonces, porque esto no tiene. Acá veo el ganglio. Y el ganglio tiene lo mismo, otra vez, tiene células ganglionares, que son estas células grandes, va a tener células satélites, no aparece acá, no dice, pero va a tener sus células satélites, va a tener sus células, acá vemos una célula satélite, va a tener también sus células de Schwann y se van a continuar con un nervio en este punto. Nada fuera de este mundo. También tienen cápsulas, como pueden ver acá, pero no es tan evidente como el otro caso, pero tienen. Ese era un corte transversal, acá vamos a ver un corte longitudinal, acá se ven muchos más las neuronas en este caso. Células ganglionares, veo las células ganglionares, veo las células satélite y acá veo la cápsula que les rodea. Veo esto, veo las células satélite que le rodean. No tiene nada de llamativo. Acá sí se nota algo también que no veíamos previamente. Comparen esta célula con esta célula. Esta célula no tiene corpúsculos de níquel adentro, pero no se nota algo diferente que sí se ve acá. Acá, además de la sustancia de níquel, en esto se nota estas estructuras que tienen una coloración amarilla dorada o marrón dorada, se suele decir, ¿verdad? Que corresponde al pigmento de lipofusina. La lipofusina es un pigmento de envejecimiento celular, significa que estas células son viejas nada más. No tiene nada que ver. Las neuronas son nomás de esa manera. Solo que esto terminaron acumulando entonces.
Como saben, la lipofuscina es elemento intracelular, generalmente lipoproteínas o algunas veces carbohidratos que no han podido ser digeridas en su totalidad y entonces tampoco excretadas, permanecen dentro del citoplasma, usualmente en una localización perinuclear. Bien, vimos entonces dos de los tres ganglios, ganglios de la raíz dorsal, ganglios simpáticos y ahora vamos a ver ganglios parasimpáticos. Y aquí nos da ejemplo de dos tipos, uno que está dentro del sistema nervioso entérico y otro que está dentro del páncreas. Vamos a comenzar por el que está dentro del páncreas. Entonces acá vemos el páncreas, vamos a pedirle que nos muestre el ganglio. Y aquí, de repente, entre todo acá lo que corresponde al páncreas exócrino, esto es el páncreas endocrino, todo dentro del páncreas exócrino, de repente vemos esta estructura. Vamos a verla a mayor aumento. Y nuevamente, ¿qué veo como característica? Células enormes, con un núcleo gigantesco, vesicular, con un nucleolo prominente, células ganglionares. Estas células ganglionares están acompañadas de sus células satélites, tienen su célula de Schwann, las mismas cosas otra vez en este punto. ¿Qué tengo que reconocer entonces de esto? Que esto es un ganglio. No me interesa en este punto si es simpático, etcétera, etcétera. Obviamente, gracias a que acá está en el páncreas, ya voy a saber que es parasimpático, ¿verdad? En este punto. Pero ven cómo se parece bastante al otro. Tiene también una pequeña cápsula acá, en este punto, cosa que no vamos a ver cuando veamos dentro de esto. ¿Para qué elegí este? Este es un poquito más difícil. ¿Tiene ambos? No, este no tiene ambos. Vamos a elegir el otro primero. Este. Aquí vemos un corte de colon. Y en este punto vamos a ver nosotros que existen dos plexos. Los plexos son uniones en forma de malla o red de tejido nervioso, en donde vamos a ver nosotros también ganglios. Los ganglios acá van a ser parasimpáticos y corresponden al sistema nervioso entérico. Existen dos. Uno que se encuentra dentro de esta región que está rodeado por tejido conjuntivo denso y regular, que es la submucosa, se van a llamar ganglios entéricos, parasimpáticos, submucosos de Meissner, y acá, entre el músculo, que va a ser ganglios autonómicos, nerviosos, entéricos, parasimpáticos, musculares o mientéricos de Auerbach, que se van a encontrar en esta parte. Y vamos a ver ambos. Vamos a ver primero que se encuentra en la submucosa. Acá. El de Meissner. ¿Qué tengo que buscar en él? Células ganglionares. Entonces, estas células enormes que se encuentran acá, rodeadas de otras células en él, en este punto que son más pequeñas, esas células son las células ganglionares. ¿Cuál es la diferencia entre todos los otros que vimos previamente? Acá no hay cápsula. ¿Por qué? Porque estos tienen una disposición plexiforme. Desde acá nomás ya emiten sus prolongaciones hacia los que se encuentran al lado. Acá está una parte del nervio, esto viene acá y tiene que buscar otro, no sé dónde va a estar el otro, ya músculo liso. No vemos otro cercano, pero emiten de esa manera las prolongaciones. Acá hay otro. Entonces acá en este punto, entonces veo esto otra vez. Esto es el tejido, famoso tejido periférico, de nervio periférico. Acá veo una glándula, perdón, una célula ganglionar. Entonces si veo una célula ganglionar, ya no es nervio periférico, es un ganglio lo que estoy viendo acá, ¿sí? Volvemos al anterior, también tenemos células satélites y tenemos células de Schwann. No hay nada de diferencia entonces en este punto. Y el otro es el plexo nervioso mientérico de Auerbach. Este no se encuentra rodeado de tejido conjuntivo, se encuentra rodeado de células musculares lisas. Vamos a estudiar las células musculares lisas, como le dije ya en un capítulo posterior. Está pixelando todito. Ahí está. Perfecto. Otra vez, ¿qué debo reconocer en él? Células ganglionares. Las células ganglionares son células enormes, con un núcleo grande, vesicular. Pueden aparecer o no los nucleolos, en este caso son un poquito más difíciles de ver. No tiene cápsula y se encuentra acá en el tejido muscular. Otra vez, tienen tanto las células ganglionares como las células satélites y vamos a tener células Schwann también. Exactamente lo mismo en todos los lugares, ¿ok? Bien, entonces ya estudiamos la primera parte del tejido nervioso periférico, del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Que correspondía a las zonas que tienen células ganglionares y se llaman ganglios. Después tenemos que estudiar el resto que corresponde al nervio exclusivamente, que es el tejido nervioso que va a tener las fibras nerviosas, pero que no va a contener somas neuronales. Y aquí tenemos el nervio periférico cortado de manera longitudinal y transversal. Vamos primero al longitudinal. Ya lo vimos previamente, por eso vamos a este primero. Y otra vez, como le reconocíamos, vemos zonas alternantes entre
rosado oscuro, rosado claro o inclusive blanco claro en este punto, tiene esa forma ondulada que ven ahí y numerosas células que son fusiformes. Acá dice justamente que tiene la forma wavy en este punto, acá de esta región, y ahí nosotros vamos a ver tanto axones como lo que corresponde a la vaina de mielina. Esto que está acá es el axón rosado oscuro, lo rosado pálido corresponde a la vaina de mielina. Eso me ubica que a esto que esté acá tenga que ser o célula de Schwann o fibroblasto en este punto. Generalmente los fibroblastos son más alargaditos, las células de Schwann tienen un poquitito más redondeadas son. No hay mucha diferencia entre ellas. Acá, entonces estas van a ser nuestras células de Schwann y estas otras van a ser estas otras van a ser los fibroblastos en este punto. Enseguida vamos a ver en el otro corte por qué tiene que haber eso, ¿sí? Ustedes se acuerdan que nosotros estudiamos que entre una célula de Schwann y otra célula de Schwann había un pequeño espacio, ¿verdad? Y ese pequeño espacio era el lugar donde ocurría la conducción saltatoria. Eso se llama nódulo o nodo de Rambier. Y acá se nota, otra vez, axón, axón, corresponde a vaina de mielina, y acá viene la vaina de mielina, se discontinúa, y acá comienza la de la siguiente célula de Schwann. Lo mismo ocurre acá, entonces esto es el nódulo de Rambier, ¿sí? Puede verse así con una tinción más positiva, acá hay otro nodo de Rambier, o en algunos casos, dependiendo de la tinción, también se puede ver como algo blanco, pero siempre van a ver como una rayita, como una discontinuidad dentro de esto. ¿Y cómo van a saber que es así? Porque acá en el centro se ve el axón, y se ve ahí que eso es la mielina que le acompañaba, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, dice. Lo mismo acá en este punto, las mismas características que le di. Y acá también, lo mismo en este lugar. El axón central, la mielina y la zona de discontinuidad. Célula de Schwann, fibroblasto. Ay, salí completamente y nos faltó ver la sección transversal. Y ahora en la sección transversal vamos a estudiar ahí lo que vieron ustedes, que estaba formado por el axón, con la vaina de mielina, era lo que se llama fibra. Ahora, el conjunto de fibras nerviosas, acá hay un montón de fibras que se juntan y ese conjunto se llama fascículo nervioso. O sea, que hay un fascículo, otro y un montón de fascículos. Finalmente, todos estos fascículos se juntan y forman lo que se llama nervio periférico. Entonces tenemos fibra, fascículo, nervio periférico. Eso es importante porque alrededor de cada una de esas estructuras nosotros tenemos tejido conjuntivo. Entonces, alrededor de las fibras, axón, mielina, y vemos esta zona más condensada de material rosado, eso es el tejido conjuntivo que se encuentra entre ellos. Entonces, esa zona es lo que se llama endoneuro. Entonces, esas regiones así más rosaditas que se encuentran alrededor de este corte, ese es el endoneuro. El endoneuro reviste a las fibras. Ahora, vamos a buscar, demasiado evidente ya acá. Me alejo un poquitito para que vean. Entonces, estas eran las fibras individuales, ¿verdad? Ven, ahora, alrededor de de todo ese conjunto de fibras, forma lo que es un fascículo. Alrededor del fascículo hay un tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo que se encuentra alrededor del fascículo es lo que se llama perineuro. El perineuro era muy importante. ¿Por qué? Porque era donde se encontraba la barrera hematoneural. Por favor, recuerden eso entonces. Por fuera de esto y rodeándole a todo el conjunto, nosotros tenemos este tejido conjuntivo denso y regular que está por fuera, alrededor de, o sea, por fuera realmente, por encima, encima del nervio, y ese es el epineuro. Vamos a ver dónde me marca acá. Acá me marca el epineuro. Entonces, si yo les pongo en este punto o acá en este punto, mejor todavía ahí, ustedes me dicen que esto es epineuro. Si yo pongo acá y ustedes distinguen que de ambos lados tengo fascículos, ustedes me están diciendo que esto es un perineuro. Ahora, si coloco dentro de uno de los fascículos para indicar una zona pequeña con una coloración eosinofílica, le estoy marcando endoneuro, ¿ok? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver otra vez, entonces, ya que está claro eso, vamos a complicar más todavía. Total, a nosotros nos gusta demasiado complicar. Entonces, vamos a ver con una tinción especial, un tricrómico otra vez, que me pone de azul lo que corresponde al colágeno, y como todo esto es colágeno, entonces voy a observar esto y vamos a ver otra vez mejor en este punto, ¿sí? Acá es fácil.
Todo lo que está por fuera, recuerden que era epineuro. Epi. Lo que rodea, muy bien, lo que rodea a cada uno de estos fascículos, que era Endoneuro. peri, Eh, si es fascículo. Peri, fascículo neuro. es peri. Ahora, dentro de esto, dentro del fascículo, ahí recién va a ser endoneuro. Entonces vamos en el sentido opuesto ahora. Vamos por lo que está afuera. Tejido conjuntivo denso y regular es epi. Vamos, Epineuro. vamos alrededor del fascículo propiamente dicho. Eso es peri y acá vamos a parar un ratito. El perineuro, si ustedes se fijan, voy a aumentar en este punto. Si ustedes se fijan, el perineuro tiene dos capas. Una capa súper azulada con pocos núcleos y una capa más celeste con mayor cantidad de núcleos, ¿sí? Esta capa externa más azulada tiene más fibras, por eso es más azul, se llama capa externa o fibrosa. Esta capa que está adentro, o por lo tanto es más interna y que tiene más núcleos, por lo tanto es más celular, se llama capa interna o celular. Entonces tiene lógica en este punto. Vamos a ver cuándo nos muestra en este punto, nos muestra el otro lado, lo mismo. Una pregunta. Sí, ¿El perineuro no era la capa hematoencefálica también? no, nosotros decimos hematoneural acá. Hematoencefálica solamente se ve a nivel del sistema nervioso central. Nosotros estamos en el sistema nervioso periférico. Funcionalmente hacen exactamente la misma cosa. Lo único que varía es el nombre, ¿sí? Si estamos nosotros viendo lo que corresponde a la unión de los astrocitos junto con el endotelio, ahí estamos viendo la barrera hematoencefálica. ¿Qué función cumple? Evitar que entren cosas raras al cerebro. Acá afuera, la parte perineural también hace exactamente lo mismo, defiende al nervio para que no entre cosas raras adentro, pero en este caso, como no está en el sistema nervioso central, en vez de llamarse hematoencefálico, que es cerebro, es hematoneural, que es nervio, ¿sí? La función, como vos dijiste, el concepto exactamente el mismo, el nombre difiere. Si está en el sistema nervioso central, hematoencefálica; si está en el sistema nervioso periférico, hematoneural, ¿sí? Entonces, si me preguntas si la capa eh, es hematoneural, entonces sí. Sí, ¿Verdad? así mismo es. Perineuro, hematoneural. Eso es. Muy bien. Bueno, entonces, si esto ya es el perineuro, entonces si entro acá y veo estas estructuras donde está acá el axón, acá alrededor la mielina, el axón, la mielina, y después está rodeado otra vez por lo mismo que estaba rodeado acá afuera, que es colágeno, por eso se tiñe también de azul, entonces estas estructuras que rodean a esa mielina, por hacerlo más fácil, ¿verdad? Para no decir fibra, a esa mielina, entonces ese es el endoneuro, ¿sí? Entonces acá se nota mucho mejor eso y se nota que realmente está compuesto también de colágeno en ese punto. Entonces, saliendo otra vez, cada una de estas eran una fibra, el conjunto de fibras es un fascículo y finalmente saliendo, otra vez, fibras, fascículos y saliendo completamente el conjunto es lo que se llama nervio periférico, ¿sí? Eso mismo van a ver ustedes en las próximas clases que se repiten a nivel del músculo sobre todo el músculo estriado, en donde vamos a ver un endomicio, un perimicio, un epimicio, que van a cumplir las mismas funciones que vemos acá, o sea, van a ser los mismos tipos de tejido acá, uno alrededor de la célula, otro alrededor del fascículo, otro alrededor de todo el músculo, acá también, uno alrededor de la fibra, que es la prolongación axonal, uno alrededor del fascículo y uno alrededor de todo el conjunto, que es el nervio. Bien, la comunicación en el sistema nervioso es súper importante y un ejemplo de comunicación lo comprenden ciertos receptores que sensan alteraciones en la forma y vibraciones. Nosotros vamos a estudiarlos más profundamente cuando veamos piel, pero acá vamos a verlos ya que tenemos esa oportunidad, ¿sí? Acá vamos a ver dos tipos de estructuras sensitivas o sensoriales para el tacto, ¿sí? Esto es un dedo. Como no tienen que conocer las estructuras, imagínense que cada una de estas entradas que están acá, que van a salir hacia este punto, corresponden a sus huellas digitales. Efectivamente, esos son, ¿sí? Estos corresponden a las papilas dérmicas. En esos lugares de las papilas dérmicas, acá parece que se ve uno, vamos a ver qué tal se ve. Justo me fui a otro lado. Más al centro. No se ve bien. Vamos a buscarle.
Ahí está, uno. Entonces, dentro de estas papilas nosotros tenemos estas estructuras. Estas estructuras, ustedes ven que tienen la forma como de un nervio periférico otra vez, ¿o sí? Es porque está formado de la misma sustancia. Cada una de estas células que están acá dispuestas, paralelas, apiladas una sobre otra, corresponden a células de Schwann. Entre célula de Schwann y célula de Schwann hay un espacio, en ese espacio hay un líquido, que es como de la linfa, hay un líquido, y en él transcurre una prolongación neuronal. Cuando en este sentido ocurre una presión o un cambio de presión, esto se aplasta o se dilata respectivamente. Al ocurrir eso, estimula la prolongación de la neurona y esa neurona agarra la prolongación que está en el medio, esa neurona dispara y se comunica con el sistema nervioso central y le dice, acá toqué algo, ¿sí? Este corpúsculo se llama corpúsculo de Meissner y están viendo acá. Vamos a ver ejemplo adicional de ese corpúsculo, dice, ahí hay uno, la misma, son capas apiladas de célula de Schwann, en el medio tiene que haber una prolongación de la neurona, lo mismo ahí, lo mismo en ese lugar, lo mismo en ese lugar. Estas estructuras se encargan del tacto fino y por lo tanto, por lógica, se encuentran en la parte más superficial. Ahora hay un tipo de tacto que es el tacto grueso que se encarga de sensar las vibraciones de baja frecuencia y los bordes y están dados por esta estructura que ustedes están viendo acá. Como es tacto grueso, no tiene que estar en la parte superficial, se encuentra bien profundo. Es más, esto puede encontrarse inclusive en órganos internos del cuerpo, no necesariamente en la piel. El páncreas, eso lo vemos de repente. Sensan esos cambios de presión. ¿Qué son estas estructuras? Estos se llaman corpúsculos de Pacini. Estos corpúsculos de Pacini parecen como cebollas cortadas transversalmente, ¿ven? Parece acá como una capa de cebolla en este punto. ¿Cómo están compuestas? Igualito que los corpúsculos de Meissner. Son células de Schwann, pero en este caso dispuestas concéntricamente, en vez de apiladas, están concéntricamente con un espacio entre ellos. En este espacio está el líquido linfático y aquí apenas se nota lo que corresponde a una prolongación neuronal. Y hace exactamente lo mismo. Cuando hay una alteración en este punto o cuando hay una frecuencia baja golpeando en este lugar, esta obliga a la célula a sensar eso, a la neurona dispara y avisa al sistema nervioso central que aquí hay algo raro, aquí hay una presión, una vibración que está ocurriendo, ¿sí? Entonces esa es la forma en que funciona este sensor. Corpúsculo de Pacini, cebolla, corpúsculo de Meissner en la parte de los dermatoglifos, de sus huellas digitales. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok, si no tienen más preguntas, entonces, y ya pusieron presente, se pueden retirar. Si no, colocan entonces sus apellidos, nombres y se retiran. Bueno, resto de jornada y buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego.